Buen día, hermanos y hermanas. Mando un afectuoso saludo a los hermanos de las iglesias en Morelos, de la misión en Los Capulines, a los hermanos de las iglesias en Oaxaca y de igual forma a los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. A nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y asimismo a nuestros amigos que nos siguen a través del canal oficial de nuestra congregación en YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un encuentro que causó la conversión más famosa en el Nuevo Testamento, que da nombre al título de este mensaje, de perseguidor a predicador. Porque vamos a hablar acerca de Saulo de Tarso, que se convertiría después en el apóstol Pablo. En el caso de Pablo, hay más espacio dedicado en el Nuevo Testamento a su testimonio y a lo que pasa con su vida que a ningún otro concepto aparte de la resurrección de Cristo. Entonces, tenemos mucha información acerca de lo que le sucede a Pablo y es muy interesante estudiar qué fue lo que le pasó, qué hizo que pasara de lo que estaba haciendo a lo que terminó haciendo. Y vamos a ver también qué lecciones trae para nosotros. Antes de continuar, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y estudiamos esta transformación. Padre del cielo, te alabamos y te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Padre adorado. Estamos delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte, primero y antes que todo, la vida que nos das, que has permitido que abramos nuestros ojos a un nuevo día, y todo lo que has permitido, Señor, que hagamos hasta este momento. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio que tú nos das para compartir tu hermosa palabra, pidiéndote, bendito Dios, que tú seas nuestra guía, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de este momento y hablando a tu bendita iglesia. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Nos dice tu palabra que esta no regresa vacía, Señor, y así lo creemos. Por eso, bendito Dios, yo te pido que tú abras los ojos espirituales de todos nosotros para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres que conozcamos y aprendamos de tu hermosa palabra en este día. Gracias te doy, Señor, por estar con nosotros y pidiéndote, bendito Padre, todo esto en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la adoración, toda la gloria y alabanza, hoy y siempre. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar esta hermosa alabanza y que hagamos nuestro lo que dice y le pidamos al Dios del cielo todopoderoso que nuestra casa sea llena de su gloria. Que esta casa sea llena de tu gloria, sea llena de tu gloria, que esta casa sea llena de tu amor, sea llena de tu amor y tu poder, que esta casa sea llena de tu gracia, que esta casa que soy yo, toda sea llena, que esta casa, que esta casa sea llena de tu gloria, que esta casa sea llena de tu amor y tu poder, que esta casa sea llena de tu gracia, que esta casa que soy yo, toda y levante sus manos y dígale que esta casa,
que esta casa sea llena de tu visítanos, gloria, Jesús, que esta casa sea llena de tu amor y tu poder, que esta casa sea llena de tu gracia, que esta casa que soy yo, toda que sea empiece a cantar en llena. lenguas que no más allá, que no no, oh, se tu gloria, Dios, esta casa Que esta casa sea llena de tu gloria, que esta casa sea llena de tu amor y tu poder, que esta casa sea llena de tu gracia, que esta casa que soy yo, toda sea llena. Esta casa que soy yo, toda sea llena. Esta casa que soy yo, toda sea. Para este mensaje, hermanos, creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de ajustar nuestra mente a la vida que experimentaban los judíos del primer siglo. Porque mientras más entendamos el contexto en el que suceden las cosas de las que vamos a hablar, en este momento, más debería de maravillarnos lo que sucedió. Pablo era, en el sentido más puro de la palabra, un tremendo perseguidor. Era un hombre comprometido a perseguir y matar a personas que él consideraba blasfemos. Si él consideraba que había gente trabajando en contra de su Dios, entonces los perseguía y, si era necesario, los mataba. Creo que merecería todo un estudio acerca de la naturaleza humana el llegar a entender cómo una persona puede estar comprometida a una causa que considere justificable el quitarle la vida a una persona que no comparta con esa causa. Hoy en día eso es algo ya muy común. Vimos los ataques de Nueva York el 11 de septiembre del 2001. En Madrid, del 11 de marzo de 2004, y la cantidad de terrorismo que vemos en las noticias, que aunque a lo mejor no lo entendemos, ya no nos sorprende tanto y ya lo vemos como una cosa más. Podemos considerar que en su tiempo Pablo era un terrorista hasta el momento en que tuvo un encuentro con Jesús que cambió radicalmente su vida, y ese cambio tuvo un impacto profundo en el mundo entero. Aquí vemos el caso de una persona que estaba persiguiendo y matando cristianos y de pronto se convierte en el principal promotor de la iglesia cristiana. Para desarrollar la palabra del día de hoy, vamos a dividirla en 3 partes. Y a la primera parte podemos llamarle Pablo antes de Cristo. Para poder entender la imagen que nos pinta la vida de Pablo, tenemos que escuchar de sus propias palabras de diferentes pasajes para que veamos quién es él. En la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 5 y 6, Pablo, hablando de sí mismo, dice:
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este pasaje lo que nos da es la herencia religiosa y cultural de Pablo. Es evidente que Pablo nació en una familia que eran devotos judíos porque dice, circuncidado al 8º día. Eso es lo que decía la ley en el libro de Génesis. También dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ahí lo que nos está diciendo es que Pablo de alguna manera podía sentirse especial, algo así como aristocrático, porque él viene de la tribu de Benjamín. Si ustedes recuerdan, hermanos, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos varones que son las cabezas de las 12 tribus de Israel. Jacob tenía 2 esposas, Lea y Raquel, que eran hermanas, pero él en realidad a la que amaba es a Raquel. De sus 12 hijos varones, solamente 2 de ellos eran hijos de Raquel, los 2 menores, José y Benjamín, quienes eran los favoritos de Jacob. Entonces, Pablo viene de la tribu de Benjamín, por lo que podía haberse sentido, como mencioné antes, medio aristocrático. Luego nos dice que era fariseo. Los fariseos eran la secta que era más estricta en el seguimiento de la ley. Ellos eran legalistas a más no poder. Y finalmente, Pablo dice que él era hallado irreprensible, es decir, seguía la ley al pie de la letra. Se llama a sí mismo hebreo de hebreos, un judío en toda la extensión de la palabra. En el libro de los Hechos, en su capítulo 22, versículo 3, también hablando de sí mismo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí es que él nació judío. Hay casos de gente en el Nuevo Testamento que eran gentiles, que se convirtieron al judaísmo, como Lucas, por ejemplo. Pero Pablo está diciendo, yo nací de sangre judía. No tuvo una madre samaritana o un padre griego, como hay muchos casos en el Nuevo Testamento. Dice, yo soy de pura sangre judía. También dice, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los más famosos y reconocidos maestros en Jerusalén y él aprendió a sus pies. La imagen que nos pinta lo que está diciendo Pablo es que nadie podía ser más judío que él. Lo más interesante de la personalidad que Pablo describe acerca de sí mismo es que dijo, celoso de Dios. La traducción en ese pasaje no nos ayuda mucho, porque en el original la palabra en griego es celote. Los celotes eran un grupo de gente religiosa que eran muy intensos y extremistas al máximo, y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo era un extremista de lo peor. Él estaba entregado a sus creencias de una forma extremista. Hay personas que piensan que cuando uno se convierte al cristianismo y le entrega su corazón a Cristo, de alguna manera la personalidad cambia. Pero evidentemente no es ese el caso. De hecho, lo vemos aquí como ejemplo de Pablo, porque la Biblia lo que nos dice es que nos convertimos en una nueva criatura. Eso lo que está hablando es de un cambio espiritual, pero la personalidad no cambia. La personalidad es algo que Dios nos dio y que utiliza para sus propósitos. Pablo era celoso de Dios antes de conocer a Cristo y celoso de Dios después de conocerlo.
es muy importante entender el contexto de cómo veían las cosas en la Palestina del primer siglo, para poder entender el terrible rechazo que recibió Jesucristo de los judíos y el enojo en Pablo y en muchos otros fariseos por el crecimiento de la iglesia cristiana. Usted y yo lo vemos con ojos modernos y podemos pensar, ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo escucharon por lo menos? Podemos preguntarnos, ¿cuál era la gran amenaza que representaban los discípulos de Cristo? Ante la jerarquía religiosa judía, toda la estructura que tenían montada, los seguidores de Cristo eran un grupito de donadies, un grupito de pescadores y uno que otro rebelde. El problema aquí es que lo que Jesús clamaba ser, para ellos era no nada más inaceptable, sino incomprensible. Cuando a Jesucristo lo están juzgando, como se hace constar en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, el sumo sacerdote era Caifás. Lo está interrogando y se exaspera Caifás y le dice, dinos, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Y Jesucristo le dice, tú lo has dicho, y de hoy en adelante no me van a ver más que sentado a la derecha del Padre. Y entonces Caifás grita, blasfemia, y se rasga las vestiduras. Necesitamos irnos al Antiguo Testamento para entender esto. Una de las cosas que nos quedan muy claras del Antiguo Testamento es lo específico que fue Dios con el pueblo de Israel acerca de los rituales que tenían que seguir los sacerdotes para poder presentar sacrificios ante Dios. Solamente hombres de la tribu de Leví podían ser sacerdote, por eso se llaman los levitas. Eran los encargados de representar a los hombres ante Dios y de representar a Dios ante los hombres. Los sacerdotes tenían una cantidad de requerimientos para poder servirle a Dios en el templo. La limpieza ritual con la que tenían que cumplir, la ropa específica que Dios les había dicho cómo vestir, el turbante, incluso los adornos que traían puestos, para recordarles constantemente que el hombre es un ser pecaminoso, sucio, impuro, y Dios es santo, es perfecto. El hombre no se podía acercar directamente a Dios así como así, porque podía caer fulminado. Como ejemplo, los sacerdotes se tomaban turnos para servir en el templo de Jerusalén. Cuando le tocaba un turno a un grupo de sacerdotes, esos sacerdotes tenían que purificarse totalmente, ritualmente, para poder entrar al templo, y una vez que entraban ya no salían, hasta que se acababa su turno, porque si salían corrían el riesgo de tocar una impureza y entonces ya no poder servirle a Dios. Cuando le tocaba el turno a uno de ellos de entrar al lugar santísimo, que entraba el sacerdote una sola vez al año, el día de la expiación, entraba a hacer sacrificios al lugar santífico. Tenía que hacer una serie de rituales, de sacrificios, cubrirse en sangre, cubrir en sangre los instrumentos que iba a utilizar, y aparte lo adornaban con unas campanas de oro, y antes de entrar al lugar santísimo lo amarraban a una cuerda en su pierna. Entraba con la cuerda amarrada porque si el sacerdote por alguna equivocación había cometido una impureza, caía fulminado. Entonces, cuando los que estaban afuera ya no oían las campanas, decían, ya se murió, y entonces lo jalaban con la cuerda para que nadie pudiera entrar, o nadie tuviera que entrar más bien, y también caer muerto, fulminado. A ese grado, Dios era específico con ellos para que entendieran la diferencia entre Dios y el hombre. A nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque no lo vemos como ellos. Todo estaba diseñado para recordarles constantemente la gran división que había entre Dios y el hombre. El hombre no podía tratar directamente con Dios.
Ellos no mencionaban nunca su nombre y sabían que no podían estar simplemente en su presencia. Entonces, cuando Jesús se aparece, Él no nada más les dice que es el Mesías, les dice que es Dios hecho hombre. Los judíos no estaban esperando a Dios como Mesías, ellos estaban esperando un hombre que iba a ser un profeta, que iba a derrocar al imperio romano, iba a regresar a Israel a sus épocas de gloria, cuando Israel era el poder más importante de la zona, y eso es lo que ellos estaban esperando. Para ellos, hombre y Dios no pueden estar juntos. Entonces, era incomprensible que Jesucristo dijera: yo soy Dios y yo soy un hombre, soy el Mesías y soy Dios hecho hombre. Por eso, cuando crucificaron a Jesucristo, los judíos decían que recibió lo que merecía, que Dios lo estaba castigando. Nosotros, que estamos de este lado de la historia, sabemos lo que Jesucristo recibió. Fue lo que nosotros merecíamos, pero ellos no lo veían así. Por esa razón Pablo y los demás fariseos estaban furiosos, lo cual hace su conversión más milagrosa. Esta es una de las trabas que tiene la gente que ataca la Biblia. Una de las cosas que nadie puede explicar es cómo se convirtió Pablo. Es decir, si no es por la experiencia que él mismo cuenta que le sucedió, no hay forma de explicar cómo era un perseguidor matando cristianos y de repente es el principal promotor de la iglesia, y al principio no le creen a Pablo. Recordemos el momento en que uno de los discípulos, que se llamaba Esteban, está defendiendo a Cristo ante unos judíos, y otra vez pasa lo mismo. Se rasgan las vestiduras y dicen blasfemia y lo sacan de la ciudad y lo matan a pedradas. Y entonces dice la Biblia que empieza una persecución terrible contra la iglesia y muchos de los discípulos salen corriendo a otras ciudades. Cuando matan a Esteban, Pablo está parado cargándole la capa a todos los que lo están matando, y estando de acuerdo con la muerte de Esteban, y dice la Biblia que él estaba determinado a erradicar esta nueva secta que había surgido. Ahí vamos a tomar la historia. Libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La Biblia aquí nos transmite a un hombre obsesionado. De hecho, él mismo lo confiesa en Hechos 26. Dice: enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, ya que tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran a el camino, así con C mayúscula. La gente que empezó a seguir a Cristo tenía claro que hay un camino correcto, una forma correcta de vivir la vida. Esta gente, que se llamaban a sí mismos el camino, eran la gente que estaban convencidos que el camino era Jesús, el camino a Dios y el camino a la vida correcta era Jesús. Según Pablo, está siguiendo una buena causa. Él cree que está respaldado por Dios, porque él está defendiendo la pureza de la fe judía y se va hasta Damasco. Para irse a Damasco, a una persona en esa época le tomaba 6 días de viaje. Pablo estaba dispuesto a viajar 6 días de ida, nada más para arrestar cristianos. En la segunda parte de la palabra de hoy, del estudio de hoy, que podemos titular Jesús encuentra a Pablo, vemos que Pablo se encuentra con Jesús. En Hechos capítulo 9, del 3 al 5, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pongamos atención a lo anterior que acabamos de leer en lo que dice Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Uno pensaría que nuestro Señor le pudo haber dicho: yo soy Jesús y tú estás persiguiendo a mis seguidores, estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a mi gente, pero dice: me estás persiguiendo a mí personalmente. Esto me recuerda que en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 25, Jesús les está explicando a sus discípulos cómo va a ser el fin de los tiempos. Y Jesús les dice que va a llegar el Rey para separar a los justos de los injustos, como separa un pastor a las ovejas de las cabras, y les va a decir: tú eres justo porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste, me viste en la prisión y me fuiste a visitar, me viste enfermo y me cuidaste. Y ustedes son injustos porque vieron lo mismo y no hicieron nada. Y entonces toda la gente le pregunta: ¿pero cuándo hicimos esas cosas por ti? ¿O cuándo no las hicimos? Y su respuesta es: lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño de ellos, lo hicieron por mí. Jesucristo toma muy en serio la persecución contra sus seguidores. Esa unión que tenemos nosotros con Cristo significa que cuando usted atraviesa por algo, Él también. Dice: lo que le haces a la gente, me lo estás haciendo a mí. Cuando usted está enfrentando tribulaciones y ataques, lo está sufriendo Él con usted. Lo que vemos aquí es algo que es muy consistente con todas las enseñanzas de Jesucristo. La forma en que tratamos a otras personas es la forma en que tratamos a Cristo. De la forma en que perdonamos a otras personas es la forma en la que Cristo nos va a perdonar. Entonces, mostramos mucho de nuestra relación con Cristo en la forma que tratamos a otras personas, y eso es algo que tristemente se nos olvida constantemente. Les quiero compartir una historia de dos monjes que están trabajando en una iglesia, y entonces llega un indigente a pedir ayuda. El señor viene todo sucio, con la ropa toda deshilachada, muerto de hambre. Entonces los monjes lo reciben, rápidamente le dan primero de comer, le permiten que se bañe, que se limpie, le dan ropa limpia, y antes de irse le dan comida para el camino. Oran por él y se van. Y el monje más joven le dice al otro monje: ¡qué bendición! Pudimos ser Jesucristo para ese individuo. Y el monje más anciano le dice: no estás entendiendo esto. Este hombre fue Jesús para nosotros. Nos permitió hacer esto para Jesús. En esta otra frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, la verdad es que la traducción no nos ayuda, porque la palabra aguijón en realidad significa picana, que es un palo largo que termina en punta en un pico, y lo utilizan para arriar a los bueyes, para llevarlos por el camino correcto. Lo que Jesús le está diciendo a Pablo es: dura cosa te es estarle dando coces a la picana. He estado tratando de llevarte por el camino correcto ya bastante tiempo y te estás rehusando a escucharme. Te estás dando de coces contra la picana. Pablo evidentemente lleva mucho tiempo luchando contra el llamado de Dios. Dios había estado tratando de llevarlo por el camino correcto desde antes, y Pablo estaba luchando contra su conciencia. Entonces Jesús le está diciendo: estás luchando muy duro para no escucharme. Esto nos enseña dos cosas.
Una, si Dios le está llamando y lo está tratando de ignorar, va a tener que hacer algo más para que usted lo escuche. Y la segunda cosa es que es un excelente recordatorio de que usted y yo no podemos saber en quién está trabajando Dios en este momento. Hay gente que conocemos que usted los ve y dice, no hombre, esta es una pérdida de tiempo, ni para qué el intento, nunca va a cambiar. Y aquí Pablo, el perseguidor de la iglesia, Dios estaba trabajando en él. Entonces, usted y yo no podemos saber en quién está trabajando. Después tenemos que pasarle el mensaje a todo el mundo. Después del encuentro, Jesús ahora sí le da instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pablo entiende que hay una conexión entre tener fe en algo y la misión de vida. Es decir, si creemos en algo, tenemos que hacer algo al respecto. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Cuando Jesús te encuentra, no solo es para salvarte, sino para ponerte a trabajar. Jesús no nada más te salva para que ya seas salvo, tiene cosas que tú tienes que hacer. Pablo entiende de inmediato que este tipo de fe requiere cambios drásticos en su vida y de inmediato va a tomar acción. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. En Damasco había un creyente que se llamaba Ananías. Entonces Dios le habla a Ananías en una visión y le dice, Ananías, quiero que vayas a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y busques a un tal Saulo de Tarso. Le sigue diciendo, Ananías, ve, y en este momento este señor Saulo de Tarso está en oración, y ha visto a un varón llamado Ananías que entra y le impone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió al Señor diciendo, este Saulo de Tarso, nos hemos enterado que ha estado haciendo cosas terribles para tus santos en Jerusalén. El Señor le respondió, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía un plan de vida. Él pensaba que había encontrado su propósito. Su misión era erradicar a los cristianos, pero Dios tenía otros planes para él, y esto nos muestra una verdad inalterable, que más vale que aceptemos, porque va a ser más fácil la vida. Dice, Dios tiene el derecho de interrumpir tu vida cuando Él quiere. Hay gente que esto no les gusta escucharlo, pero es la realidad. En el momento en que Él dispone, va a interrumpir su vida, va a cambiar su dirección, le va a decir no, para allá no quiero que vayas, quiero que vayas para acá. En este caso, vemos cómo el plan de Dios para Pablo tiene la combinación de algo que es envidiable y por otro lado atemorizante, porque por un lado le dice, te estoy escogiendo para dar a conocer mi nombre. Qué privilegio que Dios te diga, tú vas a ser el portavoz
La gente me va a conocer gracias a ti. A ti te voy a enviar. Y lo envía a las naciones y a sus reyes, cosa que Pablo hace. Predica en más de una nación y les predica a reyes y al pueblo de Israel. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir el siguiente sábado a la sinagoga a predicar de Jesús. Algunos lo escuchaban, algunos le creían. La gran mayoría no le creía nada y lo echaban para afuera, y entonces le predicaba a los gentiles. Pero él cumplió el cometido de predicarle a los dos. Esa parte está muy bonita, pero por otro lado dice: y le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi nombre. La vida de Pablo no fue nada fácil. El problema para Pablo no era predicarle a gentiles. Cuando Pablo le predicaba a los gentiles, había algunos que lo escuchaban viéndolo como algo interesante. Había gente que lo escuchaba y pensaba que estaba medio loco, pero era lo más que podía pasar con los gentiles. El problema eran los judíos que nada más andaban siguiendo a Pablo de ciudad en ciudad para tratar de poner a toda la gente en su contra, y lo logran más de una vez. Lo agarran a golpes, en una ocasión lo sacan de la ciudad para apedrearlo y lo dejan por muerto. La verdad es que a lo mejor es difícil entender la animosidad que había contra él por parte de los judíos. Esto nos muestra una cosa muy importante, que uno puede tratar de probar la divinidad de Jesús con todos los argumentos que quiera, pero lo que tiene que suceder es que el Espíritu Santo le toque el corazón a la persona y le abra los ojos espirituales para que pueda recibir el mensaje, y si no, no hay conversión. Usted y yo no sabemos a quién Dios va a decidir tocar y a quién no. Él es el que decide quién se salva. Entonces nuestro trabajo es pasar el mensaje, predicar el mensaje. Dios decide quién se salva, y ese es el plan de Dios para la vida de Pablo. No sé si le gustó mucho a Pablo o no, pero lo que entendió evidentemente es que el plan que Dios tiene para ti es lo mejor que te puede pasar, y entonces él vivió para ese plan. Ananías fue obedientemente y le impuso las manos a Saulo, dice el versículo 17 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La combinación de esas dos cosas hace mucho más que devolverle la vista física, lo que nos lleva a reflexionar que Jesús se aparece para abrir nuestros ojos, porque con él viene la luz espiritual. Jesús necesita a través de su Santo Espíritu tocar su corazón y abrir sus ojos, y le dan luz espiritual para por fin ver. Pero no nada más ver físicamente, sino ver espiritualmente. En ese momento, dice la Biblia que se le cayeron a Pablo algo como escamas de los ojos, recobró la vista, pasa algunos días con los discípulos en Damasco, y fíjese lo que dice el versículo 20 de este capítulo 9 del libro de los Hechos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. No se esperó. En el momento que Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer, empezó a explicarles cómo la Biblia misma respaldaba que Jesús era el Señor. Dice la Biblia que todos los judíos que le escuchaban quedaban asombrados porque decían: ¿qué no es este el que andaba persiguiendo a todos los cristianos y no vino aquí nada más para arrestar a otros? Pero la Biblia dice que Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos
demostrándoles que Jesús es el Mesías. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos cómo Pablo tenía todo el conocimiento necesario del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías, pero no lo veía. Estaba ciego espiritualmente. Entonces, no se trata nada más de tener un conocimiento intelectual. No se trata nada más de conocer la Biblia al derecho y al revés. A partir del momento en que Dios le abre los ojos y lo llena con el Espíritu Santo, Pablo inicia una carrera incansable para extender el reino de Cristo. Pablo realiza 3 viajes misioneros, plantando iglesias por todo Asia Menor. Las cartas que Pablo le escribe a las iglesias que plantó son lo que forman casi el 60% del Nuevo Testamento. La teología que se encuentra en las cartas de Pablo es de lo más profundo que puede uno encontrar en el Nuevo Testamento. La carta a los Romanos es un compendio teológico profundísimo, pero tiene su razón de ser porque Pablo recibió todas estas cosas por revelación de Cristo de forma directa. Él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue un hombre privilegiado en ese sentido, por la cantidad de revelación y de conexión que tuvo con Jesucristo, pero estuvo dispuesto a vivir la vida que Dios tuvo para él. La tercera parte de la palabra de este día, de este estudio, de este sermón, la podemos llamar el final de la historia. Sabemos que Dios ha utilizado esas cartas para tocar a miles de millones de personas a través de la historia, pero la realidad es que para aprender todo lo que enseñó Pablo, tenemos que estudiar casi todo el Nuevo Testamento. Después de su tercer viaje misionero, Pablo viaja a Jerusalén y ahí esos mismos que lo habían estado siguiendo alborotan a toda la gente y lo empiezan a golpear. Y los soldados, para salvarle la vida, lo detienen porque no saben por qué le están poniendo la golpiza que le están dando. De hecho, ahí es cuando hace su defensa que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 22, en frente de los judíos. Pero estos se ponen como locos y entonces el gobernador decide arrestarlo. Se lo llevan a Cesarea y Pablo, para evitar ser asesinado, porque hay un grupo de judíos que están tratando de convencer al gobernador de que lo regrese a Jerusalén y están escondidos en el camino esperando que pasen para matarlo. Él apela al emperador. Si estaban juzgando a un ciudadano romano, podía apelar al emperador y entonces tenían que enviarlo para que el emperador decidiera su suerte. Y Pablo apela al emperador y entonces lo mandan a Roma. Es un viaje difícil en la vida de Pablo. Lo golpean, le dan latigazos, naufraga el barco en donde van, lo muerde una serpiente venenosa. O sea, le pasa todo a Pablo. Entonces, este llega a Roma finalmente y en Roma entra a la prisión. Al final de su vida, Pablo le escribió una carta a Timoteo. 2. En su segunda carta a Timoteo, es lo último que Pablo escribió y su pasaje más famoso lo encontramos en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero antes de que lo leamos, quiero que trate de recordar las 2 preguntas que le hizo Pablo a Jesús en ese camino a Damasco muchos años antes. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas son 2 preguntas que son cruciales para una persona que cree en Cristo.
En sus últimas palabras podemos ver cómo Pablo respondió con su vida a lo que Jesús le dijo como respuesta a esas dos preguntas. Pablo seguramente estaba en una de las prisiones que eran unas cuevas que estaban afuera de Roma. Tenían dos tipos de prisiones en Roma. Unas eran en donde tenían a la gente que estaba sentenciada a muerte esperando ser ejecutados. Eran unas cuevas de techo muy bajo. Pablo era un hombre viejo, y no viejo por edad, porque Pablo debió haber tenido 62 o 63 años cuando lo decapitaron. Viejo por la vida tan dura que había aceptado de Cristo para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido. Podemos imaginarlo con barba, dictándole a alguien más joven con la luz de una vela, pero con la cabeza en alto y el corazón tranquilo. Vamos a leer sus palabras en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos aquí en Pablo a un hombre que conoció al juez justo de forma personal, es decir, él llegó a conocer perfectamente quién era el Señor que lo había llamado y entendió claramente qué batalla necesitaba pelear. De todas las cosas a las que Pablo pudo haber dedicado su vida, él se aferró a aquello a lo que Dios lo mandó a hacer muchos años atrás. Pablo llevó el mensaje a todos los que pudo de la mejor forma posible. ¿Cómo se relaciona esto con usted? La primera pregunta que yo le haría es si ya tuvo su encuentro con Jesús, si ya le encontró Jesús y ya conversó usted con él. Si ya tuvo su encuentro con Jesucristo, las dos preguntas que Pablo hace son cruciales. Si ya conoce a Jesucristo como realmente es, porque mucha gente sigue a un Jesús inventado por ellos. Necesitamos seguir al Jesús verdadero, al que nos enseña la Biblia. Necesita decirle, Señor, ¿quién eres? Revélate ante mí. Después de que se revele, las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Acuérdese que la vida espiritual es un camino. Los caminos se recorren a pasos. Entonces, ¿cuál es su siguiente paso? A lo mejor es simplemente bautizarse si nunca se ha bautizado. Recuerde que fue lo primero que hizo Jesús cuando empezó su ministerio. Lea su Biblia. Si no sabe cómo, acérquese con quien le pueda enseñar cómo hacerlo. A lo mejor es unirse a un ministerio, usar sus dones, su personalidad. Todo lo que Dios puso en usted se lo dio para ponerse a trabajar. Póngase a usarlo. La historia de Pablo nos muestra una vez más que convertirse al cristianismo es mucho más que hacer una oración o decirle a la gente, es que ya soy cristiano. No se trata de eso. Implica un cambio de vida. Implica un cambio basado en obediencia a Cristo que se nota, que se ve en la manera en que vives, las decisiones que tomas, cómo tratas a la gente. La conclusión de esto es entender que conocer a Jesús no es el final de la historia, es el inicio, es cuando realmente empieza uno a vivir la vida. Cuando no tiene a Cristo en su corazón, está sobreviviendo, no está viviendo. Cuando conoce a Cristo y empieza a seguirlo en obediencia, ahí es cuando empieza
a vivir. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio
Oremos a Dios para agradecerle su palabra del día de hoy. Padre del cielo y Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu mensaje, por tu palabra del día de hoy, Señor. Porque tú nos has enseñado, bendito Padre, que tú escoges, Señor, para servirte a quien a ti te place, bendito Padre. Por eso es que nosotros tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales, Señor, para recibir, Señor, lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Que nosotros estemos atentos a lo que tú esperas. Que en el momento, Señor, que tú nos llames, que no corramos hacia otro lado, que no rechacemos como lo hizo Pablo en un principio, bendito Dios, sin darse cuenta de lo que tú querías en su vida. Yo te pido, Señor, que de la misma manera, tú, Señor, permitas que nosotros nos demos cuenta de lo que tú quieres, Señor, del camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Que entendamos que los dones, los talentos que nos has dado, no es para tenerlos guardados, es para multiplicarlos, Señor, como en una parte de tu palabra nos dice, para duplicar, para multiplicar esos dones, esos talentos, bendito Dios, para ponerlos a tu servicio, Señor, para llevar tu palabra a aquellos que no la conocen, para hacer, bendito Padre, que más gente llegue al conocimiento del Evangelio, sabiendo, bendito Padre, que ese es nuestro trabajo, y que el tuyo, bendito Dios, es que ellos acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Usa nuestra vida, usa mi vida, bendito Dios. Úsala para tus propósitos. Que nosotros, Señor, podamos siempre preguntarnos, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Gracias te doy, bendito Padre, por escucharnos siempre, sabiendo que a tu lado está nuestro abogado pidiéndote por cada uno de nosotros. Gracias por inclinar tu oído amoroso para escuchar, bendito Dios, lo que nosotros te agradecemos y te pedimos. Gracias te doy por todo esto, en ese nombre que es sobre todo, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu permanezca con nosotros hoy y siempre. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.